Dice las Escrituras. Vamos a ponernos en pie una última vez, por favor. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y les daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Amén. Amén. Bueno, vamos a sentarnos. Uno de los héroes de la Reforma en Inglaterra, que ustedes me imagino que conocen, este hermano John Knox, fue uno de los precursores de la Reforma en Inglaterra, fue uno de los reformadores más importantes en la historia del protestantismo inglés. Y este hermano, cuando llegó a sus últimos años de vida, cuando él ya estaba por morir, él adquirió una enfermedad terminal que lo postró en su cama. Y este hermano, cuando estaba en cama, ya en sus últimos días o en sus últimos meses, él pidió solamente una cosa, que se hiciera a diario, y era que se le leyera las Escrituras a diario ahí postrado en su cama. Y dentro de todo lo que él pidió que se le leyera, uno de los libros que él más le gustaba escuchar ahí en su lecho de enfermedad fue el Evangelio de Juan. Sí, él tenía una persona que le leía el Evangelio de Juan todos los días, y dentro del Evangelio de Juan hay un capítulo que fue el favorito de este hermano, y era Juan 17, el pasaje que nosotros estamos leyendo. Para el 24 de noviembre de 1772, que fue la fecha de la muerte de John Knox, las últimas palabras que él escuchó en su lecho de muerte fueron las palabras que acabamos de leer hoy de Juan 17, del 20 al 26. Hemos estudiado durante estas 3 semanas la oración sacerdotal del Señor Jesús, y como ustedes saben, este capítulo 17 está dividido en 3 partes que son muy claras de ver. Del versículo 1 al 5, Jesús ora por él, ora por la salvación que él va a llevar a cabo por los creyentes, y él está orando por la gloria que él va a recibir de vuelta cuando regrese a su Padre. En los versículos del 6 al 19, que fue lo que vimos la semana pasada, es un poco extenso, Jesús ora por la iglesia como tal, y ora sobre todo por los creyentes, y ora por los creyentes y su misión al mundo, ¿no? Hace 8 días vimos que Jesús ora por nosotros, que somos escogidos por Dios y que Dios nos da vida a través de su palabra. Vimos también cómo Jesús ora para que nosotros seamos guardados del mundo, no el mal físico como tal del mundo, por lo que el mundo nos puede hacer físicamente, sino por el mal moral del mundo que puede contaminar al creyente. Y de último, Jesús oró por la misión, para que seamos guardados con el propósito de ser santificados, para que podamos ser enviados al mundo, para poder ir a predicar su palabra. Y ahora en este versículo del 20 al 26, Jesús ora por nosotros que estamos aquí hoy. Jesús ora por la iglesia universal, por todos aquellos que han de creer en Él por medio del testimonio de los apóstoles. Jesús está aquí intercediendo por los suyos. ¿Sí? Jesús está aquí intercediendo, y todo el tema central de la oración de Jesús es su pueblo. Es ellos, cómo Jesús lleva a cabo la salvación de su pueblo yendo a la cruz, sometiéndose a la voluntad del Padre, rogando para que ellos sean guardados del mundo, para que el mundo no infecte con su mal moral a los creyentes. Y ahora en estos últimos versículos, estos 7 versículos que vamos a ver en esta mañana, Jesús intercede por nosotros. Jesús intercede por los que estamos aquí hoy sentados. ¿Sí? Ahora, hay muchas verdades en este pasaje, pero la que más resalta es esta: el amor de Cristo por su pueblo. ¿Sí? ¿Cuál es el motivo de la oración de Cristo? El amor de Cristo, el amor salvífico especial que Cristo tiene por su pueblo. ¿Sí?
Ahora, ¿Jesús cómo demuestra este amor? ¿Solamente en palabras? No, Jesús no está simplemente orando aquí. Nosotros sabemos que más adelante Jesús ha de morir por su pueblo. Jesús ha de demostrar este amor en hechos. Más atrás, nosotros en el capítulo 13, hace ya unos meses atrás, nosotros vimos el lavamiento de los pies, cuando Jesús lavó los pies de los discípulos. Y una forma de amor que nosotros vemos ahí en Juan es este hecho. Es tanto el amor de Cristo por los hombres que aún Él lava los pies de Judas. Pero en Juan 17 nosotros vemos más el amor de Cristo demostrado no físicamente, sino un amor demostrado espiritualmente por los creyentes. Ahora, cuando nosotros pensamos en el amor de Cristo espiritualmente, y cuando nosotros hablamos de Cristo que ama a los creyentes, lo que estamos diciendo realmente es que Cristo nos tiene en su corazón. Nosotros estamos en la mente y en el corazón de Cristo. Él está orando por nosotros, Él está pensando en nosotros. El amor de Cristo nos lleva a tal momento en que Él nos lleva a nosotros delante del trono de la gracia de Dios. Y este amor, este amor fuerte, este amor eterno que Jesús tiene por nosotros, se materializará unas horas más adelante yendo a la cruz para salvar a los suyos, para asegurar la salvación, para asegurar la redención de nosotros. Y después de la cruz, Jesús demuestra aún su amor en la oración sacerdotal eterna que Él hace por nosotros ahora mismo en el cielo. Nosotros sabemos que Jesús ahora mismo está intercediendo por nosotros. Entonces nosotros vemos el amor de Cristo desde el inicio hasta el final. Cristo viene por amor, se hace un hombre por nosotros. Él se despoja, digámoslo, de una forma visible de su gloria. Nosotros, los discípulos, no pudieron ver su gloria tal cual como Él es. Y se hace un hombre. Él viene, sufre en una cruz por nuestro pecado. Y por amor, Jesús vuelve al trono de la gracia a interceder por nosotros. Y todas estas cosas que nosotros, todo esto que he resumido, la misión de Cristo, motivado por el amor por los suyos. Entonces, en esta mañana, veremos en este pasaje tres cosas que resaltan de Él. Y lo primero que vamos a ver es el objeto de la oración, perdón, los objetos de la oración de Cristo. Vamos a ver por quiénes Jesús ora aquí. Segundo, veremos el pedido de su oración. Y tercero, veremos la confianza de su oración. Repito, veremos los objetos de su oración, veremos el pedido de su oración y veremos la confianza de su oración. Entonces, la vez pasada, en los versículos del 16 al 19, como nuestro primer punto, vimos la oración que Jesús hace delante de los 11 discípulos. Ahora, en el verso 20 en adelante, Jesús mira hacia el futuro, Jesús mira hacia adelante. Y Él ora por aquellos creyentes que han de creer en Él a través del testimonio de estos 11 hombres débiles que están ahí, que en unas horas más adelante dejarán a Jesús por miedo también a ser apresados. Ellos que decían, como Pedro, que serían capaces de dar la vida por Cristo, dejan a Cristo en un momento crucial, un momento de mucha tensión, dejan a Jesús abandonado y se van. Estos hombres que son débiles, que son hombres flacos espiritualmente, son los hombres que Dios habría de utilizar para que nosotros, a través de su testimonio, podamos creer en Cristo. Entonces, Jesús aquí lo que está haciendo es orando por los creyentes de todas las épocas, de toda nación, de toda raza, de todo lugar y de todo tiempo en el mundo. Jesús ora por nosotros aquí. Aún nosotros estamos en la mente de Cristo en este instante cuando Él ora. Nosotros lo vemos ahí en el versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, o sea, por los 11 que están ahí con Él, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahora, ¿quiénes son aquellos? ¿O quiénes son los que han de creer en mí? Dice Jesús ahí. Son aquellos que están escritos en el libro de la vida, son aquellos que han sido escogidos por Dios, como ya lo vimos en la semana pasada en los otros versículos. Son aquellos que han sido escogidos por Dios, que su nombre está escrito en el libro de la vida, los que están en el pacto eterno entre Dios y Jesús. Son aquellos verdaderos seguidores de Cristo, son aquellos que son amados por el Padre, los que pertenecen a Dios desde la eternidad. Entonces, estos son los que Jesús está refiriendo aquí, que no han nacido todavía, que todavía no han aparecido en esta tierra, pero pertenecen ya a Dios desde la eternidad pasada. Y aún a pesar de que no han nacido, a pesar de que aún todavía no están físicamente en el mundo, ya Jesús les ama. Entonces, hermanos, Jesús sabía que nosotros habíamos de existir, obviamente porque Él es Dios y sabe todas las cosas. Y Él aún, hermanos,
sin nosotros ni siquiera haber venido aún a esta tierra, Él ya estaba pensando en ti cuando estaba haciendo esta oración. Dios ya te tenía Jesús en su corazón, y Él te amaba de una forma eterna y estaba intercediendo por ti, aunque tú ni siquiera habías nacido. Ahora Jesús no hace aquí una oración general, sino es una oración bien específica. Jesús dice ahí: por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Entonces repito una vez más, vemos aquí a Jesús orando por los suyos. Jesús ora por los suyos, es lo que Él hace aquí en todo el capítulo 17. Durante todo el capítulo 17 Jesús lo que ha estado haciendo es orar por su pueblo y no por el mundo entero. Jesús es solamente intercesor de aquellos que son su pueblo. Jesús no intercede por el mundo. Como nosotros vemos en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote no intercedía ni hacía expiación por los pecados de todo el mundo, sino que solamente hacía expiación por los pecados de su pueblo. Así igual Jesús, al ser el sumo sacerdote del Nuevo Testamento, de toda su iglesia, Él solamente hace expiación por su pueblo. Ahora Jesús todavía lo hace por nosotros. En este instante, en este mismo momento, Jesús está intercediendo por nosotros delante del Padre. Su corazón amoroso se manifiesta en la oración por nosotros. Él está orando ahora mismo por nuestro pecado. Él ora para que nosotros no caigamos en tentación. Él está orando por nuestras debilidades. Él nos está sosteniendo ahora mismo, como yo oraba hace rato, ya pensando obviamente en este pasaje que ya había estudiado. Jesús está orando por nuestras debilidades. Jesús está orando de tal manera que nosotros podamos ser sostenidos hasta el final, para que nosotros podamos permanecer en Él, para que nosotros podamos seguir amándole a Él, seguir siguiéndole a Él, seguir nosotros teniendo comunión con Él. Entonces ese es el amor de Cristo, el corazón amoroso de Cristo manifestado en su oración por nosotros en este mismo instante. Ahora, estos que por los que Jesús ora tienen una característica importante. Jesús dice ahí: los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús aquí identifica a los suyos. Él muestra aquí quiénes son los suyos. Y Jesús dice de estos suyos que son aquellos que poseen la fe salvífica. Dicen que han de creer en mí. O sea, Jesús está refiriéndose acá a los que tienen una fe personal en Cristo, los que realmente han creído en Él, los que creen en Él como su Señor, como su Salvador, los que han puesto toda su confianza en Él, los que se han arrepentido de su pecado y han puesto únicamente y exclusivamente su fe en el Hijo de Dios. Estos son por los que Jesús intercede, no por todo el mundo en general, ¿sí? Nosotros vemos que los inconversos tienen siempre una visión del mundo en dos extremos. Y yo hace 8 días hablaba con unos hermanos. Los impíos, por ejemplo, con respecto a la muerte, ellos tienen dos visiones. Los inconversos o son universalistas o son aniquilacionistas. Me explico. Los inconversos piensan, por un lado, que todos los seres humanos cuando morimos vamos al cielo inmediatamente. Por ejemplo, ustedes ven las noticias y nada más que una persona famosa muera y de una de las noticias dicen que esa persona está en el cielo, ¿sí? Está ya supuestamente con Dios. Por otro lado, los seres humanos piensan que cuando una persona muere, en el otro extremo, las personas desaparecen, su alma desaparece y no hay nada más allá de lo que nosotros vemos en este mundo. Entonces, el mundo piensa de esa manera, pero Cristo ve acá a los hombres como aquellos suyos, los que han tenido una fe personal en Él, los que creen en Él, y no solamente los que creen en Él, sino mire la característica principal: por la palabra de ellos. No es suficiente decir yo creo en Cristo, sino los que pertenecen a Cristo son aquellos que han creído en Él por la palabra de los apóstoles. Los apóstoles, si ustedes ven, lo que ellos enseñaron después de que ellos fueron enviados fue doctrina. Ellos enseñaron la resurrección de Cristo, ellos enseñaron la muerte de Cristo, ellos enseñaron la vida de Cristo, ellos interpretaron el Antiguo Testamento para el Nuevo Testamento, cómo se aplicaba, y nosotros podemos resumir la enseñanza apostólica como una enseñanza doctrinal. Ellos enseñaban doctrina. Ellos escribieron las cartas que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento y ellos fueron a todo el mundo a predicar. Ellos fueron a la India, otros estuvieron en Europa, otros fueron al norte de Europa, otros estuvieron en el Oriente, y muchos de los apóstoles, casi todos, a excepción de Juan, murieron martirizados por el testimonio de Cristo, por el testimonio que ellos daban de Jesús. Ellos no simplemente murieron como cualquier persona, sino que ellos murieron enseñando lo que Cristo enseñó. Eso es lo que nosotros vemos en Mateo 28. Jesús dice: id y haced discípulos y enseñad todo lo que yo os he enseñado.
Ese es realmente el testimonio apostólico. Y cuando nosotros venimos acá y exponemos las Escrituras, y nosotros venimos y enseñamos solo lo que la Escritura dice, estamos haciendo una enseñanza apostólica. Estamos enseñando lo que los mismos apóstoles estaban enseñando. Y estos hombres débiles, como lo dije antes, serían las fuentes a través de las cuales Jesús enseñaría a su iglesia de Él mismo. Nosotros somos salvos por oír con fe la palabra de Dios, y eso lo dice Pablo, uno de los apóstoles del Señor. Como decía ahorita el hermano, Pedro nos enseña que nosotros debemos sufrir bajo persecución y someternos a los reyes de la tierra. El apóstol Juan nos da a nosotros las características en su primera carta acerca de qué es un verdadero cristiano. Y nos dice, el que realmente ama al Señor, ama a su hermano. Y todas estas enseñanzas que nosotros tenemos de los apóstoles son las mismas enseñanzas que recibieron de Cristo. Cuando nosotros predicamos, lo repito una vez más, fielmente la Escritura, estamos predicando el mensaje que ellos mismos predicaron. Y todo el mensaje de los apóstoles apunta únicamente y exclusivamente a una persona, y es a Cristo. Entonces el mensaje de los apóstoles es Cristo. Cristo es el centro de la revelación del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento mucho más explicada que en el Antiguo Testamento, pero es igual. Cristo, como dice en Lucas 22, creo que 22 o 24, Jesús dice que toda la Escritura habla de mí. Y este es el testimonio que ellos han de dar de Cristo. Y Jesús ora aquí para que cuando nosotros vengamos a su palabra, podamos nosotros interactuar con ella y venir y tener fe salvífica en Cristo. Eso es lo que Jesús está orando acá. Que los suyos que aún no han nacido, ni han creído todavía en Él, puedan creer en Él cuando ellos tengan una interacción con la palabra de Dios. Esto lo vimos la vez pasada. Nosotros vimos en el versículo 6 de este mismo capítulo las características de un verdadero creyente. Y vimos que un creyente no puede estar separado de la palabra de Dios. Un verdadero creyente tiene una interacción continua y diaria con la palabra de Dios. Para un creyente verdadero, la palabra de Dios es supremamente importante. Y por eso Él vuelve y lo repite aquí en el versículo 20. Los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús no separa la conversión de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que da vida a aquellos escogidos para que ellos puedan venir a Cristo. Entonces, hermano, para concluir este primer punto, Jesús ora por los suyos, los que no han nacido, los que aún no han creído en Él. Hace 2000 años Jesús oró por ti, hermano, al igual que oró por mí en esta oración. Cuando Él dice acá, estos que han de creer en mí, está pensando en ti, estaba pensando en ese momento en que tú habrías de venir a Él, escuchar su palabra y convertirte a Cristo. Entonces Jesús ora aquí delante de los discípulos también, hermanos, para darles a entender que ellos son débiles, pero que a través de ellos los elegidos de Dios vendrían a Él. O sea, vemos acá que Jesús ora delante de ellos para mostrar que estos discípulos serán el instrumento, la herramienta que Dios usaría, que aunque son débiles, la gloria de Dios, el poder de Dios se manifestaría en ellos, para que aún estos vinieran y creyeran en Él. Ahora nosotros también vemos acá, hermanos, el amor de Cristo, de toda la Trinidad expresado también en esta oración. Jesús está orando a su Padre para que nosotros podamos creer en Él. Vemos que nosotros somos el objeto principal del amor de la Trinidad. Como lo dije la vez pasada, nosotros somos el objeto, el regalo del Padre para el Hijo. Por eso Jesús dice ahí más atrás en los versículos que vimos hace 8 días, los que me diste, tuyos son. Vemos esa interacción, ese objeto de amor de la Trinidad. El Padre nos escoge, Jesús muere por nosotros y el Espíritu Santo aplica esta salvación a nuestras vidas, regenerándonos, cambiando nuestro corazón de enemistad hacia Dios en amor a Dios. Entonces, este, hermanos, es nuestro primer punto acerca de quiénes son estos de los que Jesús ora. Ahora, como segundo punto, vamos a ver el pedido de la oración. ¿Qué es lo que Jesús pide? Y eso es lo que nos va a abarcar el resto de versos más adelante. ¿Qué es lo que Jesús pide en esta oración? ¿Cuál es el contenido de esta oración y el objetivo de esta oración? Ahora, ¿qué es lo que hay? Para poder responder esta pregunta debemos hacernos otra pregunta. ¿Qué es lo que hay en el corazón de Jesús mientras Él está orando? ¿Cuál es el ruego de Cristo? ¿Cuál es la carga que hay en Él, en su corazón, para orar por estos creyentes? Y vamos a ver dos cosas. Hay dos temas aquí que vamos a ver que son el objeto de la oración de Jesús. Primero, Jesús ora por nuestra unidad. Jesús va a orar por nuestra unidad como creyentes. Y segundo, Jesús va a orar por nuestra presencia personal delante de Él o con Él.
Entonces lo repito, Jesús va a orar primero por nuestra unidad y segundo, Jesús va a orar por nuestra presencia personal con Él. Vamos a ir al versículo 21, dice, vamos a ver el propósito, vemos un para qué, vemos el propósito, dice, han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora, ¿qué es lo que significa acá este uno? Hoy en día nosotros vemos que en muchos lugares hay muchas personas que están abogando por el ecumenismo. Y uno de los versículos favoritos, trampolín, que ellos utilizan para esto, es para, estos ecuménicos utilizan para que todos seamos uno, es el versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Hoy el día el movimiento ecuménico está diciendo, no importa la doctrina, no importa lo que crean, si nosotros tenemos una misma afinidad, tenemos un mismo pensamiento acerca de algo, podemos estar unidos. ¿Sí? Eso es lo que algunos dicen. Yo estaba leyendo ayer un comunicado que sacó ese señor Jesús Adén Romero, y él decía, una persona criticaba también lo que él decía, que él podemos tener cosas en común con los ateos, con los católicos y con los budistas, y podemos tener un bien en común entre todos, ¿sí? Y ustedes, como saben, el ecumenismo lo que más aboga es sacar la doctrina a un lado y simplemente ser uno, pero sin doctrina. Entonces, esas personas dicen que Jesús quería acá que todos fuéramos uno. Otras personas dicen que debemos ser una sola iglesia, ¿sí? Y esto es una cosa que siempre como que les tropieza a los católicos. La gente católica siempre critica de los protestantes y dicen, pero es que ustedes son todas iglesias separadas, diferentes. Nosotros somos una sola iglesia, entonces somos la iglesia verdadera de Cristo. Eso es lo que ellos piensan. O sea, lo que ellos creen es que debería haber una sola iglesia de una sola denominación en cada ciudad. Otros piensan que podemos ser un grupo, una unidad de un grupo, y podemos llevarnos bien todos, pero sin necesidad, como lo dije antes, de una doctrina. Si nos ayudamos unos a otros, si nos queremos unos a otros, si nos soportamos unos a otros, podemos llegar a ser uno. Pero cuando Jesús dice aquí que debemos ser uno, ¿en qué sentido lo está diciendo? Mire cómo dice el texto, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. O sea, Jesús está diciendo aquí que nosotros debemos ser uno, como Él y el Padre son unos. Ahora, ¿en qué tipo de unidad tiene el Cristo con su Padre? ¿Qué unidad es la que ellos tienen? ¿O en qué se basa la unidad entre ellos dos? Y sobre todo, esta unidad que ellos tienen, ¿a qué se refiere realmente? O sea, ¿qué impacto tiene sobre el mundo? Jesús dice ahí más adelante, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, la unidad que Jesús está hablando aquí tiene que ver con la unidad que lleva al mundo a creer en Cristo. Y esta unidad realmente, ¿cuál es? Exaltar a Cristo, exaltarle a Él, mostrarlo como el Salvador, el que cambia vidas, el que es aquel que vino a morir en una cruz, no simplemente para que yo tenga una buena vida, para que yo pueda vivir bien, sino que Él es el verdadero Salvador que vino a darme una vida cambiada, transformada. Entonces eso es lo que el mundo quiere, eso es lo que el mundo debe realmente. Ahora, hay muchas organizaciones, hay religiones, instituciones que se la llevan súper bien. Ellos pueden tener mucho compañerismo y pueden tener mucha compatibilidad. Y bueno, de hecho muchos de esos se la llevan muy bien. Pero lo que nosotros nos une y lo que nosotros podemos ver aquí es realmente entre los creyentes, es la santidad, es las vidas cambiadas por Cristo. Entonces hay una unidad de santidad aquí. ¿Y por qué digo esto? Porque el Padre y Cristo están unidos en un amor perfecto, en una comunión perfecta. Entre ellos no hay disputas, entre ellos no hay problemas, hay un afecto perfecto en la Trinidad. Y los tres se aman con un amor perfecto. Y este amor perfecto es lo que los creyentes deben reflejar. Por eso dice el versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde... Perdón. Dicen... Perdón, no, olvídenlo. Realmente lo que el texto está diciendo ahí es eso, que nosotros debemos amarnos unos a otros de la misma manera en que el Padre y el Hijo se aman, con un amor perfecto. Pero para que haya un amor perfecto debe haber santidad en los creyentes, ¿sí? Porque este amor que hay entre el Padre y el Hijo es un amor santo. Ellos se aman de una forma perfecta.
Ahora, cuando Jesús ora por nuestra unidad, Él habla de que debemos amarnos como con este amor santo, en contraste con la perversión del mundo. Si nosotros vemos el mundo tiene un amor falso. Ustedes lo pueden ver en la mayoría de sus amigos. Si ustedes tienen amigos inconversos, vemos que la mayoría de inconversos se tratan con hipocresía, por ejemplo. La mayoría de los inconversos no se aman realmente, ¿sí? A menos que sean relaciones familiares, de padres e hijos, y aún así también hay muchos de ellos que no se la llevan bien o tienen una relación doble. Pero dentro de los creyentes, dentro del pueblo de Dios, esta unidad va acorde con la doctrina. Y un propósito, como Jesús decía ahí en el versículo 17, lo que vimos la semana pasada, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La herramienta que Dios usa para santificarnos, para hacernos más santos, es su palabra. Y los inconversos, lo que ellos ven en la iglesia muchas veces son el error de la iglesia también. Nosotros vemos por un lado que también los inconversos critican mucho la iglesia por la cantidad de errores que ella tiene, porque no demuestra realmente una vida cambiada y una vida santa. Por ejemplo, la semana pasada estaba yo viendo que en una iglesia wesleyana ordenaron a un pastor que es un transgénero, que es un travesti, ¿sí? Entonces el mundo ve ese tipo de cosas y ellos juzgan la iglesia. Y ellos dicen: pero yo cómo me voy a convertir supuestamente en un cristiano si en estas iglesias están hasta ordenando pastores homosexuales o pastores que son inmorales. Entonces eso es lo que el mundo ve de la iglesia en muchas de las ocasiones. Entonces lo que el mundo debe reflejar es una unidad en santidad, que los creyentes están unidos en un amor santo unos por otros, que se soportan en amor unos a otros. Y cuando nosotros hagamos esto, hermanos, en santidad, el mundo realmente verá que Dios está con nosotros. El amor santo el amor santo se refleja, hermanos, en una vida santa, en un compromiso con la santidad que produce un amor santo. Cuando yo conozco las Escrituras y hay un esfuerzo por mi parte de obedecer lo que Dios dice, de ser santo realmente, de amar como Dios dice que yo debo amar, mi vida va a empezar a producir santidad, o en mi vida se va a ver mejor la santidad. Y si todos somos así, todos vamos a estar unidos en ese sentido en que el Padre y Cristo están unidos, entre ellos dos, unidos por la santidad, unidos en un amor santo. Ahora, pasando al versículo 22, dice: la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ahora, Jesús vuelve a hablar aquí de unidad, y Jesús dice aquí que el Padre y Él comparten atributos entre ellos dos. Dice: la gloria que me diste yo les he dado para que sean unos. Ellos comparten lo mismo. Cuando decimos que ellos comparten atributos, estamos diciendo que ellos comparten un mismo propósito. Ustedes saben que el propósito de la venida de Cristo fue realmente inició en el Padre. Él fue el que hizo este pacto eterno con Cristo para redimir a los pecadores. Ellos comparten un mismo carácter santo. Ellos dos son igual de santos, aborrecen igual la maldad, ellos aborrecen el pecado. Entre ellos dos, el mismo Pablo nos dice en las Escrituras que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. O sea, ellos dos son uno en su carácter, en todos sus atributos, en su santidad, en su amor también por los creyentes, en todo. Entonces Jesús está orando aquí para que seamos uno en pensamiento, seamos uno en amor, y nosotros podamos reflejar eso que Cristo nos da a nosotros. Cuando nosotros somos creyentes, cuando nosotros venimos y creemos en Cristo, nosotros recibimos, como dice Pedro, la naturaleza divina. Ahora, no estamos diciendo con esto que somos Dios, como algunos están enseñando por ahí, que somos Jehová Junior. Lo que Pedro está diciendo aquí es que nosotros tenemos la misma naturaleza divina de Cristo, en el sentido de que somos del cielo, que ahora ya no somos más hombres terrenales y mujeres terrenales vendidos al pecado, sino que ahora somos ciudadanos del cielo. Entonces lo que Jesús está diciendo aquí: la gloria que me diste yo les he dado a ellos. Eso que tú me has dado a mí, yo les doy a ellos. Ese mismo pensamiento, ese mismo amor que tú me has dado a mí, yo les doy a ellos. Esa misma santidad que yo tengo, se las doy a ellos. Y eso es lo que el mundo verá realmente diferente, hermano, en el creyente. El mundo espera ver creyentes, aunque ustedes no lo crean. Yo lo he escuchado de personas que ellos esperan que nosotros seamos diferentes a ellos. ¿Sí? Yo tengo sobre todo un amigo que vive en Estados Unidos, y él es de Medellín, y él siempre, la excusa que él usa para no ir a la iglesia, para ser reacio con Dios, es todas las fallas morales de los líderes que él ha visto. Y él me decía: es que aquí en el barrio, en cierto lugar donde yo vivo, en mi vecindario, hay un cura que lo apresaron porque cogía la plata de las ofrendas y la jugaba en un casino. Yo por eso no quiero ir a las iglesias y no quiero saber nada de las iglesias. Yo creo en Dios a mi manera. Y aunque es realmente una excusa, hermanos, este pasaje nos dice eso.
Los incrédulos toman como excusa, hermanos, nuestro pecado para no creer en Cristo. Y Jesús nos muestra aquí que nosotros debemos ser realmente santos. Y dice la Escritura que el mundo, cuando vea esta santidad, esta unidad de nosotros con Cristo, que tenemos los mismos pensamientos, que tenemos la misma santidad de Cristo, que tenemos el mismo amor, es lo que va realmente a hacer que el mundo se interese por Cristo. Ahora, para producir santidad y unidad, hermanos, Jesús nos ha dado su gloria. ¿Y a Jesús a qué se refiere? Jesús nos ha dado la misma gloria que Jesús y el Padre comparten, los mismos atributos, como lo dije ahora, el uno con el otro. Así que Jesús hace lo mismo con nosotros y nos da su gloria, nos da sus atributos. Recordemos, hermanos, como dice Pablo en 2 de Corintios, que nosotros reflejamos la gloria. Y él cita a Moisés en 2 de Corintios creo que 4, y él dice que Moisés estuvo en el monte 40 días hablando, y que él tuvo que bajar tapado su cara con un velo, porque era tanta la gloria que él reflejaba que los demás israelitas no lo podían ver. Así algo parecido pasa con el creyente. El creyente tiene una comunión, y entre más comunión tiene con Dios, él va a empezar a reflejar la gloria de Cristo hacia los demás. Eso es lo que Jesús dice aquí. O cuando nosotros también vemos, hermanos, cómo Jesús se transfiguró delante de Pedro, de Santiago y de Juan en el monte de la transfiguración. Y ellos vieron su gloria. Ellos vieron tal cual Jesús como es en el cielo. Entonces Jesús se está refiriendo que eso que Él tiene está en nosotros cuando nosotros somos verdaderos creyentes. Nosotros sabemos que cuando nosotros somos verdaderos creyentes, Jesús viene y habita en nosotros. Tenemos su gloria en esa manera, en ese sentido. Entonces, hermanos, a menos que Dios no viva en nosotros, no podemos ser santos. Y ustedes lo saben, como dice Pablo en Romanos 8, que el que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. Entonces, la única manera, hermanos, que el mundo verá que nosotros realmente, que Dios está realmente en nosotros, no es con lo que yo me ponga una camiseta de cristiano, o porque yo me haga un tatuaje que diga yo amo a Cristo. No, hermanos, esa no es la manera que el mundo verá que nosotros, que Dios está en nosotros, hermanos. Sino la manera en que dice aquí la Escritura es cuando nosotros seamos santos. Cuando la gente vea la santidad reflejada en nuestras vidas, la gente verá que Dios es real cuando Él vea nuestras vidas santas. Ahora, ¿por qué también Jesús ora que seamos uno? Porque la santidad de Cristo en nuestras vidas refleja realmente a Cristo. Nos muestra, o sea, Él se quiere manifestar al mundo de esa manera. Él quiere que el mundo conozca a Cristo a través de nuestra santidad. Y un segundo punto, la segunda petición que Jesús hace, está ahí en el verso 24, ahora sí. Para aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesús ora aquí por nuestra unidad en santidad, ya lo vimos ahí, el verso 21 o 22. Y aún el 23 también, cuando dice que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Jesús ahora ora para que estemos donde Él está. Ahora, muchos de nosotros, hermanos, si nosotros vemos en nuestras vidas, antes de ser creyentes, solamente hay dos personas que realmente se interesan por nosotros, y son nuestros padres, ¿sí? Ustedes ven que casi nadie se interesa por nosotros en nuestra vida. La mayoría de las personas siempre tienen alguien que se interesa por ellos, pero casi siempre, en la mayoría de los casos, son nuestros padres los que realmente se interesan y nos aman de verdad, como decía ahorita el hermano. Y sobre todo, hermano, que nosotros estamos viviendo ahora una cultura muy individualista, donde cada persona vive para sí. Entonces, hermano, pensemos en lo siguiente: ¿no es algo increíble que Jesús desee estar con nosotros? ¿No es algo increíble que mientras el mundo no se interesa por nosotros, mientras las personas muchas veces rechazan a otras personas, Jesús sí anhela estar con nosotros? Yo cuando estaba estudiando este pasaje, me quedé mucho meditando en esto, porque es algo increíble que el Dios que ha creado todo el universo, que dice la Escritura que el mundo es sostenido por su palabra, anhela estar, tener comunión con los creyentes. Él desea estar con nosotros. Él quiere estar con nosotros. Ahora, nosotros sabemos que estamos con Él porque hemos sido salvados. Y es el plan de Dios, y sabemos que Cristo murió por nosotros. Y bueno, es cierto, eso es verdad. Pero más que eso, este pasaje nos dice que es el deseo del Hijo, que nosotros estemos con Él. Nosotros que somos personas indignas, pecadores, estamos llenos de maldad por naturaleza, hermanos. Él quiere que nosotros estemos con Él. Ahora el versículo 24 nos dice por qué. Dice: para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo.
El propósito, la razón de Cristo para que estemos con Él es para ver su gloria. Él desea manifestar su gloria como lo hizo en la transfiguración. Y si ustedes ven, solamente estos 3 apóstoles fueron los únicos que han visto realmente a Cristo en su gloria, en la carne. Ninguna otra persona vio realmente a Cristo transfigurado, tal cual en su gloria, sino solamente estos 3. Ahí vemos nosotros en los evangelios que los discípulos veían su gloria velada. Por eso aún los fariseos decían: este no es el hijo de un carpintero, este no vive entre nosotros. Ellos decían eso porque no podían ver realmente la gloria de Cristo. Pero nosotros, hermanos, con los ojos de la fe, un día Él se mostrará a nosotros tal cual como Él es. Y Él quiere que nosotros estemos allá donde Él está, para que nosotros podamos ver su gloria. Como vuelvo y repito, como Moisés vio la gloria de Cristo, Él tuvo que velarse, tuvo que taparse con un velo más adelante. Y aunque Él vio la gloria de Dios, Él no la vio completamente. Ustedes ven también que Él pidió a Dios ver la gloria y Dios solamente le mostró sus espaldas nada más. Entonces ninguna persona ha podido realmente ver a Jesús en su gloria completamente. Y Él quiere que lo veamos en su gloria. ¿Para qué vamos a ir al cielo, hermanos? ¿Para disfrutar de nuestros familiares? ¿O vamos a ir al cielo simplemente, voy a dejar de pecar ya, estoy cansado en este mundo? ¿O para dejar de sufrir? ¿Realmente es el propósito de nosotros ir al cielo? Jesús nos dice aquí que el propósito de nuestro para ir al cielo, y es para ver su gloria. Nosotros, hermanos, no somos la gloria, no somos el centro del cielo, ¿sí? Jesús es el centro del cielo. Y el propósito de Dios desde el inicio de la creación fue mostrar su gloria a través de Cristo. Y nosotros tendremos un cuerpo en ese momento, como dice Juan, que cuando se manifieste, también se manifestará en nosotros y seremos como Él. Y podremos contemplar su gloria tal cual como Él es, hermanos. Ese es el propósito real, para adorar a Cristo. Ese es el propósito por el cual nosotros vamos a ir al cielo, hermanos, para poder ver su gloria tal cual como Él es. Ahora, yo no sé si esto cambia la forma, hermano, de tu ver la muerte. Pero esto debe cambiar nuestra forma de ver las tragedias para el creyente, de ver la muerte para el creyente. Cuando el creyente muere, en ese mismo instante Él va a estar disfrutando de la gloria y verá a Cristo. Ese debe ser su meta principal, ver a Cristo tal cual como es en su gloria. Y para terminar, vamos a ver nuestro último punto y veremos la confianza de su oración. Jesús cierra aquí su oración en estos 2 últimos versos. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Ahí vemos la confianza de Cristo. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con el que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Jesús aquí nos muestra la confianza de que Él es escuchado por el Padre. Jesús ora sabiendo que Él es conocido, ahí lo dice en el texto. El mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Cuando Jesús dice aquí que somos conocidos por Dios, nosotros sabemos lo que la Escritura en otras partes nos dice, que cuando hemos sido realmente regenerados, que cuando realmente hemos sido transformados por el poder de Dios, no es tanto que nosotros conocemos a Dios, sino que Él nos conoce a nosotros. Nosotros lo conocemos a Él y Él nos conoce también. A nosotros somos bendecidos por Dios porque le conocemos a Él y nos conoce. Como dice otra parte de la Escritura, el que se gloríese en que conoce al Señor, que tiene una relación con Él. Y eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Tenemos confianza en que podemos orar, o que Jesús también ora, porque hemos sido conocidos por Dios. Ahora Jesús conoce la voluntad de Dios y Él ora conforme a la voluntad de Dios. Ahora yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Hay alguna oración que Jesús haya hecho que Dios no conteste? Dios ha de contestar todas las oraciones de Cristo, porque Cristo ora conforme a la voluntad de Dios. Él sabe que Él es escuchado, Él sabe que Dios lo oye, y por eso Él ora. ¿Y cuál es el propósito aquí de la oración? Y se les ha dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Cuál es el propósito entonces aquí? Conocemos a Dios, conocemos a Cristo. ¿Para qué? Para que el amor de Dios esté en nosotros, para que nosotros podamos amar a otros igual, para que nosotros podamos llevar el Evangelio, para que nosotros podamos tener comunión con Dios, para que nosotros podamos ver al mundo con ojos de amor. Ese es el propósito, hermanos, por el que Cristo está orando aquí, está cerrando esta oración. Conocemos a Dios, sabemos quién es Él, no simplemente para venir los domingos acá a la iglesia, no simplemente para decir, bueno, yo conozco mucho de las Escrituras, yo sé, yo oro todos los días a Dios y tengo comunión con Él, simplemente porque sí.
No, lo que Dios espera aquí es mostrar el amor con el que Dios nos ha amado y nosotros podamos amar también a otros, hermanos. Ustedes saben que ese es el propósito, y eso lo dije la vez pasada. Jesús también vuelve y lo dice la vez pasada cuando Él dice que nos envía a nosotros como Él ha sido enviado del Padre. Y Él es enviado motivado por el amor del Padre hacia los hombres, hacia los escogidos de Dios, que es el tema principal de todo el pasaje. Y así es igual con nosotros. Dios nos ha dado de su amor para que nosotros manifestemos su amor a otras personas, hermanos. No puede ser posible, hermano, que yo sea un creyente verdadero y yo no demuestre mi amor para con otras personas que no le conocen. No puedo ser un creyente verdadero, hermanos, como decía el hermano ahorita, y yo no obedezco a Cristo por amor, y yo no amo a Cristo realmente obedeciendo sus mandamientos. No puede ser que yo realmente ame a Cristo, diga amar a Cristo, y no haga su voluntad, no ore conforme a su voluntad como Jesús lo hacía, hermanos. Eso es lo que Jesús hace acá. Él tiene una confianza en que Él es escuchado, porque Él conoce la voluntad de Dios y Él ora conforme a la voluntad de Dios. Y ahora para terminar acá, hermanos, hay 7 cosas aquí por las que Jesús ora. Y con esto cierro ya todo el pasaje, hacemos un resumen de todo el pasaje. Y la primera que Jesús ora aquí en el pasaje es por protección. Nosotros lo vemos ahí en el versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces vemos acá que Jesús ora por la protección de los creyentes. Él ora para que seamos guardados del mal moral del mundo. Y con esto cierro ya para que no se nos olvide los temas principales de este capítulo 17. Jesús oró, hermano, para que tú no tengas que ser contaminado, para que tú no pases, hermano, no seas contaminado con el mal moral del mundo. Satanás sabe, hermanos, por ejemplo en el Medio Oriente, que él simplemente con perseguir la iglesia y matar a los creyentes, él no puede destruir la iglesia de esa manera. Lo que Satanás siempre hace con la iglesia, hermanos, es infectarla con pecado desde adentro hacia afuera. Y eso es lo que nosotros vemos, por ejemplo, en el libro de Hechos. En el libro de Hechos la iglesia comenzó a crecer en el momento en que Ananías y Zafira fueron disciplinados por Dios y murieron. Porque Satanás trató, dice la escritura, que Satanás llenó el corazón de Ananías para mentir. Y Dios disciplinó de una manera severa a estos creyentes. Yo pienso que eran creyentes. Y los disciplinó también a que ellos murieron, para que la iglesia fuera guardada del mal moral. Porque Satanás sabe, hermanos, que lo que más puede destruir a un creyente, o puede hacer un creyente inútil, hermanos, es que él caiga en pecado. No importa cuánta persecución Satanás tire a un creyente, si este creyente está firme en Cristo, no va a pasar nada. Pero si este creyente cede a las tentaciones del mundo, del mal del mundo, créame que este creyente la va a pasar mal. La segunda petición que Jesús hace aquí es por el gozo de los creyentes. Y lo acabé de leer hace un momento. Dice versículo 13: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Para que nosotros podamos entender lo que va a pasar más adelante. Para que los creyentes puedan realmente entender qué es la cruz, el significado de la cruz. Y ellos puedan gozarse en la cruz de Cristo. Ellos puedan gozarse en el plan redentor de Dios desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Que nos podamos realmente ver y entender qué es lo que realmente Jesús hace en la cruz y podamos estar gozosos de Él. Por eso lo vimos la vez pasada. Tercero, Jesús ora por liberación. Pero ojo, no la liberación que usted y yo conocemos, sino que seamos librados del poder del diablo. Como lo dice en el versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Algunas traducciones aquí dicen el maligno o del mal. Y es para que seamos librados del poder del diablo. Otro cuarto punto es que Jesús ora por nuestra santificación. Versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús ora para que nosotros, a través de las escrituras y la exposición a ellas, podamos ser más santos. Podamos nosotros realmente tener una vida santa, como lo vimos hoy. Por eso ustedes ven que todo el capítulo va ligado. Después de que le habla de santidad, luego le habla de unidad, que fue lo que yo hablé ahora. Y ese es el punto que sigue. Lo que Jesús oró después en un quinto punto es que Jesús oró por unidad. Que seamos unidos en santidad como Él es unido en santidad con el Padre. Que nos podamos llevar relaciones con los hermanos santas. Aún sabiendo que podemos tener desacuerdos, aún tenemos pecado remanente, hermanos.
pero podamos tener una relación santa los creyentes unos con otros para ser unidos. Sexto, Jesús ora por asociación, para que nosotros estemos con Él donde Él esté. Y esta es una de las cosas más que me impresionó más en este pasaje. Cristo anhela que nosotros estemos con Él. Jesús nos anhela de tal manera que nosotros podamos estar con Él en el momento cuando Él sea glorificado, podamos ver y ser partícipes de su gloria. Yo no sé si esta idea, como les digo, les mueve a ustedes el corazón, pero a mí sí me mueve el corazón. Saber que el mismo Hijo de Dios me anhela a mí y Él quiere, Él le anhela, Él desea que yo esté con Él. Y por último, hermanos, Jesús ora por glorificación. Nosotros, la única manera en que podemos contemplar realmente la gloria de Cristo es cuando estemos con Él en nuestros cuerpos glorificados, ya que ahora por nuestro pecado remanente no podemos hacer eso. Si nosotros estuviéramos en la misma presencia de Dios ahora, moriríamos. Ustedes lo saben. Entonces, Dios tiene que sacar el pecado de nosotros en la glorificación y darnos cuerpos nuevos, sin pecado, sin inclinación al pecado, para que podamos nosotros contemplar la gloria de Cristo. ¿Listo? Entonces vamos a orar en esta mañana.